Totó, me parece que esto no es Kansas, ¿sabes? Bienvenidos a BRMU Podcast. De la biblioteca a tu casa. La Biblioteca Regional te lleva la mejor programación cultural, los mejores profesionales y las charlas más interesantes. Disfruta del episodio. Buenas tardes, gracias por venir y gracias por estar infectados o contagiados del Alien y tener ganas de hablar de una película que tiene ya un porrón de años y que todavía sigue creando adeptos. Yo soy Antonio Rentero, este señor es Pedro Rivera. Antes que amantes del cine somos amigos y sobre todo amantes de hablar de cine, Pedro, porque creo que esto es como la película de Blue in the Face, ¿no? Que no se cansa uno de hablar de las películas que le gustan. Efectivamente, y mucho menos entre amigos. Buenas tardes, efectivamente, como me ha presentado mi buen amigo Antonio Rentero, cinéfilo empedernido y maestro de todo lo que tiene que ver con la cultura popular, nos han invitado esta tarde a charlar en una especie de diálogo entre amigos de una película mítica. Lo primero que hay que hacer, sin duda alguna, es agradecer al Festival Sombra y, por supuesto, a la Biblioteca Regional. Tengo que reconocer el extraordinario trabajo de uno y otro. Sí quiero personalizarlo en la biblioteca, hacer un reconocimiento y un agradecimiento especial a la extraordinaria labor que se hace en la Biblioteca Regional. Aquí está su director, Juan José Lara, pero la extiendo al extraordinario equipo que tiene, que de luego es un lujo contar con la biblioteca y con la gente que trabaja en ella. Que enhorabuena por el trabajo que hacéis en pos de la cultura en la región de Murcia. Aquí tenéis a un admirador y lo sabéis de sobra. Un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo, centenario de José Luis López Vázquez, por cierto. Yo le quería dar también las gracias a la biblioteca por todo lo que han organizado, pero creo que ha habido algún fallo y se le ha escapado algún bicho. Bueno, por empezar a lo mejor por el final, justo antes de sentarnos aquí estamos hablando Pedro y yo de que quizá en la película Alien se muestra algo que a los hombres nos puede haber costado comprender, que es lo que se siente si una persona la violan. Cuando a una mujer la violan, yo creo que es bastante claro el paralelismo de lo que sucede aquí en esta película. Te salta algo, se te mete contra tu voluntad y en este caso además anida algo en tu interior y surge de tus entrañas acabando con tu vida. Y me parece que ese es uno de los momentos que más impactaron cuando se estrena la película Alien, y con los años que han pasado a mí me parece que sigue generando una ansiedad, una intranquilidad, una angustia en el espectador, y no sé si ese paralelismo también tiene que ver con que estamos ante una película que nos muestra, no es la primera, pero sí sin duda una de las mayores figuras femeninas dentro del cine de acción, del cine de terror, que hasta ese momento el héroe siempre era el hombre. El fuerte siempre era el hombre, y aquí estamos precisamente ante una violación por parte de una criatura completamente ajena. Además, esto en inglés tiene todavía más gracia porque alien no solamente lo empleamos para los extraterrestres, sino que en inglés también quiere decir extranjero o ajeno. Y es simplemente que te fuerza algo ajeno, fuerza tu voluntad, te tienes que sobreponer, y en este caso, para más rompedor, el héroe es una heroína, que además también quizás por la estética de la época hace que haya una cierta atracción hacia lo andrógino que representa la figura de Sigourney Weaver, que yo creo que incluso ese mito erótico para muchos en aquella época, igual todavía, de lo de la braguita en la camiseta, unas escenas que te incomodan porque tienen su punto de erotismo, pero al mismo tiempo está luchando por su vida. Lo cierto es verdad es que ha empezado muy fuerte ese tema. Sí, fíjate, se han callado todos. Se ha callado prácticamente todo el mundo cuando has hablado de ese paralelismo que
los críticos, pero también el propio guionista Dan O'Bannon de la película ha reconocido expresamente que cuando... bueno, esta escena, por contextualizar un poco, la escena en la que el alien sale del pecho de John Hurt, es una de las escenas míticas de la historia del cine. Probablemente sea la razón, incluso, esta escena y algunas otras de la película, la que motivó que el American Institute Film y la propia Biblioteca del Congreso de Estados Unidos decidieron incluirlas entre las películas de la historia del cine que más han aportado desde el punto de vista de la estética. De esta escena hay mucho de lo que hablar, porque precisamente esta escena fue la causa por la que se pudiera rodar Alien como se rodó, y me explico. Hablaremos después del proceso de creación de la película, que es tremendamente interesante, porque detrás de él hay mucho ingenio y mucho genio autoral, en el sentido europeo, como hablaremos también, de gente muy buena dibujando, diseñando, escribiendo. La escena del alien saliendo es lo que llevó a Walter Hill, que es el productor de la película, junto con su compañero David Hiller, a decidir que esa película tenía que rodarse. Había muchas películas en ese momento pendientes de aprobación en distintos estudios. Pasó por sus manos el guión de Alien, que filmaban Dan O'Bannon y Ronald Shusett, y cuando vio esa escena dijo dice, el guión no me gusta, de hecho lo cambiaron mucho, pero esta escena tiene tanta fuerza que hay que rodarla. Y se decidieron por la escena precisamente. Es curioso también, Antonio, efectivamente, que la escena tiene esa fuerza, aparte del carácter sexual del que hablaremos también, quizá porque ni siquiera los propios actores, salvo evidentemente John Hurt, sabían qué es lo que iba a ocurrir. Ellos acudieron al set de rodaje esa mañana y se encontraron, sabían que porque estaba en el guión, que iba a salir del cuerpo de John Hurt, pero no sabían cómo iba a ocurrir. Y se encontraron con que el equipo estaba todo preparado con sus chubasqueros, y de repente, bueno, pues empezó a contorsionar ahí, como todos recordaréis, y saltó pues una amalgama de vísceras, de sangre, de porquería. A algunos le saltó a la cara, en concreto a la actriz, a Verónica Cartwright, se puso a llorar, a gritar, casi se desmaya, se cayó al suelo, y lo que se ve en la película es lo que ocurrió. En la realidad no se lo esperaban en absoluto. Es una escena muy... Además de esas secuencias que, claro, esto lo hemos visto muchas veces y cosas peores, pero vamos al momento en el que se estrena esta película, cuando nadie había visto esto en el cine, y sí que es cierto que ya desde los años 50... el cine gore, muy serie B, y empieza a ver películas en las que muestran de forma muy explícita violencia y desmembramientos de una forma muy explícita, pero son las típicas películas de hachazos, asesinos en serie, muy de serie B, pero el gran público no había visto una violencia tan explícita, tan salvaje, tan incomprensible también, porque ver de una forma muy explícita un hachazo y un desmembramiento, todos sabemos que hay gente a la que le han cortado un brazo con un hacha en algún arrebato. Hay testimonios históricos y alguno quizá incluso conoce a alguien, y hay mañanas en las que a veces te dan ganas de ser tú el que empuña el hacha. Pero en el cine no se había visto nunca algo tan salvaje y además tan bien hecho, porque cosas salvajes mal hechas, por desgracia, en el cine suceden. Pero que además esté tan bien hecho, con un detalle cuidadísimo y además con una interpretación de John Hurt, que después lo hemos visto también en muchas más películas, ha sido incluso el gran hermano, pero quizá no le habíamos visto con esa trascendencia del sufrimiento de alguien que además en el plano precisamente se mantiene en un segundo plano desenfocado. En un primer plano estamos viendo ese alien que ha salido, que además ya se ha transformado. De esto, Pedro, ahora si quieres podemos hablar un poco más del ciclo de vida de la criatura, pero ese primer plano terrorífico de esa cabeza que de fondo vemos todavía entre espasmos y temblores a quien ya sabemos que está muerto, y en ese parto tan horroroso, si en el cine, como espectador, y habiéndolo visto muchas veces, todavía sigue impactando,
el terror y el trauma que tuvo que suponer asistir como espectador de primera plana, de primera línea de butacas a ese momento, yo me imagino que les pagaría Ridley Scott unas sesiones de psicoterapia a los presentes, sobre todo a Verónica Cartwright, que es la actriz rubia, que además la que vemos en la película completamente fuera de sí, y eso es real, no es acción. Yo no sé si esto es pasarse un poco a la hora de los rodajes. Eso que has comentado de la violencia tan exacerbada es real. Has hablado de hachas y has hablado de muertes con mutilaciones. Hay quien dice, de hecho fue el propio Ridley Scott, que dice que su película Alien, que se rodó en 1979, él dijo que era el eslabón perdido entre 2001, Una odisea en el espacio, que es la asepsia, y la masacre de Texas, de Tobe Hooper, si no me equivoco, sí. de 1960 y pico, 74, o sea, 4 o 5 años antes de la película. La violencia está subyacente y expresa de continuo en la película. Efectivamente, has hablado también de los roles, el rol femenino. Hay mucha gente que no sabe que inicialmente no estaba previsto que el protagonista fuera una mujer. En el guión aparecían una serie de nombres. Sí que es verdad que se habían concebido como roles porque estaban pensando en un futuro y decían, bueno, pues tenemos que condensar, y teniendo en cuenta el tipo de personajes que eran camioneros del espacio, ¿no? Sí. Como se les ha dicho, en un futuro lejano, pues tenían que buscar roles que fueran variados, para que existiera interracialidad, para que existieran distintos orígenes. Pero... Perdona, Pedro, que te interrumpa. Se adelantaron a lo que se está imponiendo ahora, que es que en el reparto haya diversidad de razas, diversidad de roles de género, diversidad de sexo, y como bien explicas, allí había apellidos, había arquetipos de personajes, y ya veremos después esto, quién lo hace, si es blanco, negro, mujer, chico, gordo. Así es. Bueno, tanto es así. El actor que inicialmente se pensaba que iba a ser Ripley era John Travolta. Al final se decidió que no fuera así, y tampoco era Sigourney Weaver la actriz que se previó inicialmente. De hecho, se le ofreció a Verónica Cartwright y ella acudió el primer día de rodaje, varios días antes del rodaje, pensando que iba a ser Ripley. Lo que ella no sabía es que se habían hecho unas pruebas días atrás con Sigourney Weaver, que era una actriz que venía del teatro neoyorquino, que impresionó a Scott y dijo, aquí la tengo. Porque, bueno, él cuenta que cuando entró en la sala se encontró con esta señora que, bueno, Sigourney Weaver en aquella época tenía 30 y pico años y es una mujer muy grande, muy alta. Y tenía una presencia, decía, imponente. Eso dijo Ridley Scott, y lo dijo es Ripley. Y empezó, Verónica Cartwright se enfadó porque pensaba que era Ripley y se encontró con que no era así. El poder de la idea de, como tú has comentado antes, de colocar a la mujer en aquel momento como la heroína, es algo absolutamente novedoso en el cine en aquel momento, por supuesto en la ciencia ficción, que venía de planteamientos muy ortodoxos, muy clásicos, y la heroína pues aparecía de vez en cuando, había alguna película que aparecían el papel femenino, bueno, pues con cierto reconocimiento, pero no con un carácter de protagonista y de líder, como es el caso de Ripley, pues un personaje mítico finalmente, el que crea. Y además es una mezcla de géneros, porque si bien es cierto que en el género de terror sí que es más habitual ver que la primera víctima, pero al final la heroína, es un personaje femenino, y hay incluso sagas que todavía siguen vivas y que todavía les queda alguna entrega, como Halloween, en la que es la mujer la víctima / protagonista, pero es que aquí tenemos la mezcla de géneros de acción, ciencia ficción y terror, que lo aúna todo, y además siendo un personaje fuerte, porque también más o menos estábamos acostumbrados, o se estaba acostumbrado como espectador, a que la mujer fuera un personaje accesorio que necesitara la ayuda de los demás y sobre todo de los hombres, y en este caso no. Y además, quizás sin un lenguaje demasiado expuesto en cuanto a feminismo, en el sentido de mirad, estoy haciendo una película feminista, sino, no. Tengo un personaje que es fuerte y coincide que es mujer. Podría ser al revés. Tengo un protagonista femenino que coincide que es fuerte. Y aquí vamos sumando una serie de elementos
que después sí que se han ido repitiendo en esa suma de contrastes, pero es una también de las revoluciones de esta película, el mezclar géneros, porque también se pone como ejemplo de la mezcla eficiente del terror y la ciencia ficción, que había previamente, sobre todo en los años 50 y 60, con las películas de serie B, la amenaza que provenía del espacio exterior en alguna ocasión sí que bordeaba el género, pero sobre todo se ponía más énfasis en la ciencia ficción. Lo que venía del espacio exterior era una amenaza, pero no era en sí una película de terror ambientada en el espacio. Que aquí lo que pasa es que podemos entrar también en un discurso que quizá exceda de la charla de hoy, que es si cuando hablamos de western estamos hablando de género o de ambiente. Si estamos hablando de género o de ambiente al hablar de terror o de ciencia ficción, que yo creo que en realidad no son géneros, son tonos, ambientes, discursos, porque al final o es drama, o es comedia, o es tragedia, por acudir a lo más clásico, en tono de drama o en tono de comedia. Y ahora, ¿dónde lo ambientamos? ¿En el oeste? ¿En el espacio? En el espacio nadie puede oír tus gritos, pero si el pueblo se queda vacío porque van a amenazar al sheriff, van a venir en el tren de las 12 y el pueblo se queda vacío, en ese pueblo tampoco va a oír nadie tus gritos. Y tenemos un western. Y al final la amenaza, tal y como la contemos en un sitio o en otro, da un poco igual. Uno de los géneros más populares últimamente, que es el de los zombies, los muertos vivientes o como se les quiera llamar, al final es la excusa para hablar de los vivos. Luego, todo eso no deja de ser sin una ambientación. Y con ambientaciones, lo que han mencionado, también revolucionaron en esta película. Veníamos de películas clásicas de ciencia ficción de los años 50, bueno, clásicas, ahora las consideramos clásicas, entonces era cine de ir a meterle mano a la novia en el autocine. Pero con una ambientación, con unos decorados, también por los presupuestos, limpios, minimalistas, línea clara, y ahora lo que tenemos es línea chunga. Dejamos atrás 2001, tenemos Alien y tenemos Atmósfera Cero, en donde el viaje al espacio ya no es algo extraordinario, ya no es algo que sucede y hay que estar maravillado, expectante, sino que es algo cotidiano, es algo tan normal que ni siquiera van uniformados. Que los protagonistas que vemos en Atmósfera Cero son mineros, aquí son camioneros del espacio, básicamente, y no llevan un uniforme, no van todos con el mismo. No es Star Trek. Star Trek en la televisión, en años previos, había uniformado a los habitantes del espacio, pero aquí no. Aquí es, si hoy fuéramos a una obra, o fuéramos a una factoría, o fuéramos a cualquier tipo de instalación industrial, en algunos sí que hay más o menos una cierta uniformidad, pero las botas no son iguales, hay uno que el mono lo lleva anudado a la cintura, la camiseta que lleva cada uno es la que le da la gana, y eso es lo que estamos viendo aquí, la cotidianidad, cuando el espacio ya no se convierte en algo extraordinario, y quizá ahí es donde está también el mayor terror, que es cuando lo extraordinario sucede dentro de la cotidianidad. Creo que eso también es un factor añadido para tener miedo. Si te vas con los amigos un fin de semana a una cabaña en mitad del monte, qué sorpresa, ha venido el loco del pueblo con el hacha. Pero si tú estás en tu casa y alguien llega a tu casa, el asesino en serie que llega a tu casa, ahí te da todavía más miedo, porque lo ordinario, lo común, lo que podemos vivir todos cada día, cuando se ve perturbado, es cuando realmente se rompe la realidad. Efectivamente, bueno, has sacado así de golpe muchos temas interesantes y, bueno, parte del interés que tiene Alien en la historia del cine es precisamente por ese carácter rompedor. Rompe con muchos esquemas previos a los que nos habíamos enfrentado los espectadores y la propia industria. Bueno, no es solo Alien, es Alien y una serie de precedentes muy inmediatos que influyeron mucho en Alien, pero Alien tuvo, sin duda alguna, una influencia decisiva en lo que vino después. El origen de esta película es muy peculiar. Yo creo que conviene conocerlo para saber un poco también la importancia que tiene el diseño, de dónde viene y los temas que en la película se abordan. Todo surge, curiosamente, de un fracaso, efectivamente. Alien es el resultado de un fracaso. Incluso la propia película, una vez que se concibe como tal, es fruto de una serie de casualidades, porque no se iba a hacer como se hizo, ni con el director, ni, como he dicho antes, con los mismos actores. El propio John Hurt tampoco iba a ser el actor, iba a ser otro que se puso enfermo ese día y tuvieron que cambiarlo.
Bueno, la historia de Alien es muy curiosa y bebe en las fuentes de la cultura popular. El guionista, O'Bannon, había estudió en la Universidad de California del Sur y allí conoció a otro gran director de la historia del cine, fundamentalmente la serie B, que es John Carpenter, y los dos decidieron hacer una película conjuntamente que se llamó Dark Star. Bueno, la rodaron con sus medios, que eran mínimos, y tuvo, bueno, la película, para los medios que tenía y la edad de estos dos jóvenes directores, pues tuvo un moderado éxito desde el punto de vista intelectual. De hecho, hubo algún productor que al verla dijo, bueno, tenemos que apostar por la película, ampliar el metraje y hacer la película. El problema... La película, solo un inciso, uno de los villanos de la película es básicamente una pelota de Nivea con 2 guantes debajo. Sí, es uno de los villanos de la película, evidentemente pintado un poquito por encima, con látex. La película con unos medios muy precarios y que aún así te mantiene en tensión y con 3 protagonistas, sí. Los 3 que están en la nave espacial. Bebiendo, entre otras, de 2001, porque hay muchos elementos de 2001 que están ahí. Esa película fue para O'Bannon, el guionista y codirector de esa película, fue un auténtico fracaso, porque al final él se vio apartado y todo el mérito se lo llevó Carpenter. Con lo cual el hombre se quedó muy molesto, no sabía qué hacer, no sabía a dónde dirigirse, y entonces en ese momento llegó bueno, voy a decir que es un genio, porque le llaman genio, yo le llamo genio por incomprendido, pues yo no acabo de entenderlo, jamás he acabado de entender a este hombre, que es Jodorowsky, el autor conocido por el guionista Bellingcat, el guionista de La casta de los matabarones, y en este caso había hecho también una película que se llamaba El Topo, muy extraña, y se empeñó en rodar la película de la novela llevar al cine Dune de Frank Herbert. Y bueno, empezó a trabajar. Principio de los años 70 estamos. Exactamente. La novela es del 65, si no me equivoco. 64. Y decidió a principios de los años 70 rodar en la película. Pero claro, decidió rodarla a lo grande. Y acudió a algunos de los más grandes autores del diseño y del momento. En concreto, a Moebius, que lo conoceréis seguro. Bueno, el nombre de él era Jean Giraud, pero él firmaba como Moebius algunas de sus obras, porque tiene cómics firmados como Jean Giraud, como Blueberry, y tiene otros de ciencia ficción donde firmaba como Moebius. También conoció ahí a Giger, que trabajó con ellos en los diseños de Dune, y bueno, O'Bannon estuvo trabajando en el estudio allí en París con Giger, con Moebius y también con otro diseñador de naves espaciales que se llamaba Chris Foss. Pero al final, como Jodorowsky no tenía límites, el planteamiento de la película era prácticamente inabarcable. Llegaron a hacer incluso un storyboard que se editó como libro y lo intentaron, lo pasearon por distintas productoras para ver si conseguían que la película se rodara. Os cuento como anécdota que que hace aproximadamente 6-7 meses, el storyboard del libro se vendió en Christie's, en París, por 2.660.000 euros. Yo no he visto ni lo he tenido en mis manos, pero sí he tenido ocasión de verlo. También hay que explicar que ha habido unos listos que con todo esto de los NFT, las criptodivisas y los criptovalores, han comprado una copia pensando que al comprar la copia no solo adquirían los derechos de propiedad intelectual, sino el derecho a negar que hubiera otras copias. Es decir, como si yo me compro una novela, si esto fuera una novela, y me la compro, y ya a partir de que yo tengo esta novela, ninguno más podéis tenerla ni leerla. Que evidentemente no es así. Si yo parece te vendo esta novela, que estoy vendiendo este ejemplar, punto. Ni te estoy vendiendo los derechos de propiedad intelectual, ni de adaptación, ni nada. Y han pagado un dineral por no haberle preguntado a un abogado. Oiga, si yo compro esto, no, si compras esto, estás comprando un libro. Claro, el libro este del que habla Pedro, es un libro así de gordo, es el guión, es el storyboard, son todos los diseños de toda esta gente que estamos hablando.
Un proyecto que, entre otras cosas, si se hubiera llevado a la realidad, los protagonistas, entre otros, habrían sido como Barón Harkonnen, Orson Welles, y como Duque Leto Atreides, o como el emperador... Dalí también estaba. Dalí, estaba con algunos también. diseños también, o sea... Una locura que, evidentemente, Alejandro Jodorowsky lo que quería no era rodarla, era pasarse la vida con el proyecto de rodarla, que le fueran soltando dinero y que además se gastaron varios millones de dólares en la preparación de la preproducción. Y no llegó a nada, por desgracia, pero gracias a eso... Efectivamente, gracias a ese fracaso, porque finalmente se vio que era inabarcable la obra, pues O'Bannon, que se volvió a los Estados Unidos, empezó a trabajar con otro compañero y Ronald Shusett se llamaba, en el guión de varias obras. Entre ellas llevaba en mente la creación de porque la había visto también en alguno de los diseños de Giger, se inspiró en los diseños de Giger y dijo: yo quiero rodar una película con un alienígena que entre en el cuerpo de alguien y que empiece a matar a gente. Y así pues se puso a trabajar en el guión. Tuvo un título inicial que ni siquiera era de Alien, Star Beast me parece que es, Bestia del Espacio o algo así se llamaba. Y bueno, ahí lo tenía preparado, pero tampoco estaba muy seguro de que el guión fuera a ser un éxito. Y lo que comentábamos antes, resulta que Walter Hill y su socio David Killer, que habían fundado una productora, y tenían muy buenas relaciones con la Fox, consiguieron los dos, después de haber visto la escena esta en el guión del alien saliendo del actor, decidieron apostar por esa película y se la quitaron a Roger Corman. Roger Corman la tenía en su mesa. Hubiera sido interesante quizá ver una película de Alien, sería distinta. Para empezar, no habría tenido tanto presupuesto, los efectos especiales, que también podemos hablar de esto, que realmente en la película, aunque hay dinero, pero hay mucho menos dinero del que puede parecer. Aquí Ridley Scott también demostró que al provenir del campo de la publicidad sabía sacar oro, sabía sacar petróleo de una gota de barro, y seguramente con Roger Corman la película seguro que no habría tenido esta repercusión. Probablemente sería también memorable el momento del chestbuster, de salir el alien del pecho. Hubiera sido mucho más sangriento, estilo... Sí, quizá menos realista. Ya. La criatura seguramente, o las criaturas, o los distintos estadios por los que pasa la criatura también habría variado. Pero yo creo que el impacto hubiera sido otra película, seguro, diferente. completamente. Sobre todo porque Roger Corman era muy efectivo a la hora de trasladar entretenimiento. Pero Ridley Scott, al provenir del campo de la publicidad, sabía cómo vender con imagen. Y de hecho, aunque tiene una carrera personalmente creo que irregular, hay algunas películas de Ridley Scott que son obras de arte y otras que, bueno, a la vez te entretienen y poquito más, pero desde luego no se le puede negar la fuerza que tiene a la hora de trasladar una narración con imágenes. Eso lo sabe hacer, sabe venderte y desde luego lo que sabe es dejar impactado al espectador en esta y en otras películas. Si además tiene elementos tan poderosos como los que aparecen aquí, y tu trabajo hasta ahora lo que ha sido es venderle a los demás algo, además con 20 segundos, porque no tienen mucho más en el campo de la publicidad. Si te dan 2 horas, si te dan presupuesto, si te dan un bicho que sale de dentro, pues bueno, ya lo tienes que hacer muy mal, y sobre todo, como os he recordado, los diseños que tienes y los conceptos que vas teniendo, porque del ciclo de la vida del alien hay algunas ilustraciones del propio Giger, que es alguien que tenéis aquí parte de su obra, y el concepto de biomecánica, que es en el que él fusiona la parte viva con la parte no viva, es decir, una máquina y un ser vivo se fusionan, y hay algunos elementos de sus criaturas que casi más parecen provenir del mundo de los robots que del mundo de la naturaleza, y en esa mezcla lo que va haciendo es que tiene, no por primera vez, pero sí por primera vez con un gran público, con un gran presupuesto, campo libre para dejar volar su imaginación, sus enfermedades, por decirlo con cariño, y aterrorizarnos en una vía que yo creo que es bastante Lovecraftiana, y esto la semana que viene vamos a tener aquí otra conversación a cuenta de Prometheus y de la relación de Alien con Lovecraft, en el que el terror viene del espacio, pero no solo es que venga por una criatura, y esto ya es spoiler de Prometheus, sino que viene del espacio porque nosotros al final somos el hijo olvidado de un dios caprichoso, somos literalmente el último mono en el universo. Alguien nos creó alguna vez y se olvidó de nosotros, y ahí fuera hay criaturas mucho más temibles
de las que nuestra imaginación puede albergar. Y si uno piensa en cualquier ciclo vital de cualquier criatura que haya en el planeta Tierra, ninguna se aproxima al grado de crueldad de un alien. Y ahí tenemos el huevo del que sale el bicho que te salta la cara, que te abaraza por el cuello y que sale una pieza que se te introduce por la garganta y te inocula algo, porque ese bicho luego es un cascarón. Y todos hemos visto los cascarones de las gambas, o hemos visto en la huerta, por ejemplo, de los saltamontes, que cuando mudan se queda fuera el exoesqueleto porque el saltamonte se ha hecho más grande, necesita crecer y ya se le queda estrecho el abrigo y se lo tiene que dejar. Pero es que el abrigo es un bicho entero, que sale de otro bicho entero, una especie como de flor que se abre cuando detecta que hay alguien para inocularle el virus o la criatura que debe crecer dentro de ese ser. Y además la forma que tiene ese ser que ha germinado en tu interior, la forma que tiene de salir teniendo orificios corporales como ya tenemos hechos. Es decir, si es que puedes elegir, salgo por arriba, salgo por abajo, salgo por delante, salgo por atrás. No. Te reviento el pecho y te mato. Y a partir de ahí, que ya da mucho miedo que te hagan eso, y ya da mucho miedo el gusano ese de 1 metro de largo, es que en lo que se convierte, claro, normal que se acojone el gato. Si tú vas buscando un gusano y te aparece, que además esto contratar a un chico, no me acuerdo cómo se llama, pero un chico negro enorme, altísimo, de 2 metros y pico, y entonces eso lo erizas de espinas, le pones una cabeza como un yunque, pues vamos a ver, ¿esto de dónde ha salido? Y cuando ya dices, bueno, nada más que era esto, como decía lo de Fibergrán de Pumares, solo era esto. No, es que encima si le haces una herida, su sangre es ácido. ¿De qué mente enferma sale esto? Y ya de los aspectos de diseño hablamos otro día. Pues de una mente enferma, efectivamente, porque ahí se conjuraron o se conjugaron muchas ideas creativas muy singulares. Antes hablamos del europeo, está los humanoides asociados, está Moebius, está también Geiger, que es un autor muy inquietante. Has nombrado Lovecraft. Resulta que las figuras tanto del alien como del viajero espacial, del navegante, están tomadas de un libro de Geiger que se llamaba Necronomicon. Y hay 2 figuras dentro del propio libro de Necronomicon, la 4 y la 5, Necromon 4 y Necromon 5, que fueron las que inspiraron a O'Bannon. Por eso decía antes la influencia de O'Bannon, las tomó y dijo, yo quiero esto, quiero hacer una película con esto, después de haberlo conocido en París. Y bueno, antes comentaba lo de las casualidades. Ridley Scott tampoco era inicialmente el que estaba planteado como director de la película. Se lo plantearon que fuera Walter Hill. Se plantearon también que fuera O'Carroll, que también había trabajado con ellos. Se plantearon incluso a Peter Hyams. Sí, pero todos desecharon porque en ese momento la ciencia ficción, antes de, 2001 estaba ahí, efectivamente, Star Wars estaba recién estrenada, pero nadie se veía cómodo filmando con naves espaciales y con monstruos en el espacio. En aquel momento no era algo fácil de manejar y no se veían. Y todo surgió porque el socio de Walter Hill, Giller, vio la película Los duelistas, la primera película de Ridley Scott. También una película muy efectista y yo diría que muy bella. Y se lo comentaron pensando que va a decir que no. Y rápidamente dijo que sí. Y bueno, como tú has dicho, Antonio, mucho de lo que Ridley Scott, que era un fanático de la efectividad, era un trabajador de la publicidad, había trabajado, incluso había sido director de decorados de la BBC, o sea, que sabía lo que era la puesta en escena y sabía lo que era vender un mensaje en un breve espacio de tiempo con sensaciones. Pues, él tenía muy claro desde el principio que esta película, aplicando esos principios de la publicidad, tenía que ser una película en la que se creara un ambiente sobrecogedor, pero que en la medida de lo posible no se enseñara demasiado a la criatura. Él decía que se teme más aquello que no se ve, lo que se sugiere. Y eso es algo que está muy presente en la película. La criatura, en el metraje de casi 2 horas, solo sale 2 minutos, son 120 segundos.
no es más. Digo, el alien transformado. Y sin embargo, la presencia constante de ese ser moviéndose por la nave, acechando a la tripulación, matándolos uno por uno. Camuflado en medio de tuberías. Exactamente. Que hay veces que esos planos que van sumando segundos a los 2 minutos que sale es simplemente el cráneo de perfil en medio de 2 tuberías que tú, en la primera vez que estás viendo la película, a lo mejor ni te das cuenta, solo cuando a lo mejor se mueve un poco la cola. Y dices, ahí se ha movido algo, ¿qué era? Era el alien. Pero no te lo enseño, todavía no. No. De hecho, en el único momento que se ve completo y queda un poco raro es al final supongo que todos los que estamos aquí hemos visto la película, ¿no? Cuando sale de la nave. Sí. Pero hasta ese momento son, retazos, imágenes así, flashes que nos van dando y nos sugiere, y es lo que más temor nos produce. También esa idea lovecraftiana, lorquiana también, del horror cósmico, de esos poderes ocultos que están ahí, y también está presente en la película, y que no hay que despertar. Los horrores cósmicos que están ahí silentes, y mejor no conjurarlos, porque puede pasar cualquier cosa. De hecho, yo soy de los que se apunta a la teoría de que las mejores películas lovecraftianas son aquellas que no adaptan nada de Lovecraft, ni se inspiran ni nada, sino que simplemente está presente como atmósfera. Y los ejemplos serían la saga de Alien al completo y En las montañas de la locura, En la boca del miedo, que juega con el título de la novela Lovecraft, En las montañas de la locura, pero no tiene nada que ver con Lovecraft, pero sí que tiene esos elementos. Y lo que ha dicho Pedro, tú llegas a un sitio que hay una señal que te alerta, pero entras donde no deberías entrar y te llevas lo que no deberías llevarte. Y esto también es una constante en el resto de la saga de Alien. Al final estás perturbando. Y en los relatos de Lovecraft siempre, no convocar aquello que no puedas controlar, esos poderes primigenios. Sí. Porque aquí también hay mucho de eso, es una fuerza de la naturaleza. El propio Ash lo dice, es que es una perfección estructural, dice, solo comparable con su hostilidad. Sí. Algo viene a decir, o sea, es perfecto. Manda que sea un robot el que tenga que halagar la belleza de una criatura completamente extraña a su propio creador. Ha utilizado la palabra robot y es curioso, yo el otro día que la volví a visionar, utiliza la palabra robot, una expresión que no se utiliza actualmente para máquinas con aspecto humano, se utiliza para ello. Pues tanto en la versión en español, yo pensaba, digo, puede ser que sea doblada y el doblaje, pero dice robot en inglés también. Me resultó muy curioso cuando es un androide antropomórfico. Eso me resultó curioso. Es que hemos ido evolucionando con esto del neolenguaje para que no se sienta, para no ofenderles. Entonces ya, si le llamas robot, oye, que yo no soy una máquina, que tengo circuitos, que tengo sentimientos. Pues hablamos antes también de las influencias y yo me resisto como aficionado al cómic que soy, me resisto a no decir 2 o 3 influencias, algunas que se han dicho y que son evidentes, pero otras que no se han dicho nunca y que están ahí y que han influido en otras obras importantes de la ciencia ficción. Hemos hablado de Moebius. Moebius es... A mí los cómics de Moebius, cuando firma como tal, he de reconocer que no me han gustado nunca, igual que los de Jodorowsky, porque me parece visualmente impactante. O sea, son unos diseños que hay que ponerse también en el momento, los años 70, cuando fundan Metal Hurlan en el 74. Son, unos diseños increíbles. También está la suciedad. Muy hijo de 2001. Sí, pero sucios y muy psicodélicos. No me gustan los guiones porque parece que no tienen demasiado sentido. Ahí lo verdaderamente importante es lo rompeor del diseño. Y eso está ahí. O sea, se traslada, por supuesto, los diseños de Moebius. Se traslada también otra obra que no se ha dicho suficientemente, que influye mucho en esta película y en la previa Star Wars, porque esta también bebe de Star Wars, que es Las aventuras de Valerian. Sí, Valerian, agente espacio-temporal, que empieza a publicarse en los años 60 y pico. Yo os recomendaría, de verdad, que cogierais, si no queréis buscarlo, si no queréis coger el álbum, que en la biblioteca los tienen, y ojeáis los primeros volúmenes.
Estoy hablando del año del 65, 66, me parece primero. En el 60 está Jabba el Hutt, el halcón milenario, el Hombre, bloque de carbonita. El halcón milenario, el bloque del carbonita de Han Solo. Leia, el bikini de Leia. Sí, también está. Está la taberna de Mos Eisley. Son los personajes están ahí, los diseños están ahí. Y... Bueno, se ha llevado al cine recientemente la ciudad de los 1000 planetas, Valerian y la ciudad de los 1000 planetas. El Imperio de los 1000 planetas, ¿no? No, la ciudad. Se ha llamado aquí. Sí, porque es la estación espacial donde se van aglutinando. El cómic aquí es el Imperio de los 1000 planetas. Pero sí, efectivamente. Pero que se ha llevado al cine, yo creo que acertadamente, pero no adecuadamente, porque yo creo que no va a haber continuidad y es una pena. Pero claro, lo curioso es que teniendo una influencia en unas películas, cuando tú ves Valerian y la ciudad de los 1000 planetas, realmente no verás. Y aquí sale la guerra de las galaxias y Alien, pues no lo veo por ningún lado. Sin Valerian no existiría muy probablemente Star Wars. El propio halcón milenario que tú has citado, he leído que Lucas no acabó de ver los primeros diseños que le ofrecían del halcón milenario, que eran como una especie de bastones. Era condenadamente feo el diseño. Fusiforme. Efectivamente, sí, en forma de uso. Y bueno, pidió varios diseños añadidos y finalmente le presentaron este. Si cogéis la nave de Valerian, es verdad que esta está más achatada, el halcón milenario está más achatado, es una nave distinta, pero está claro que ha bebido de ahí. Ha bebido de ahí como O'Bannon bebió pues de otros cómics. Por ejemplo, y probablemente los conoceréis, los cómics de la EC, Al Feldstein. Tales from the Crypt, Weird Science y todo esto. Pues hay un cómic, es curiosísimo, hay un cómic de la EC de Al Feldstein y creo que era William Gaines, hablo de memoria, que se llama Semillas de Júpiter, Seeds of Jupiter. Bueno, pues resulta que la base de ese cómic, que es de los años 60, es la entrada de una espora en el cuerpo de un astronauta que luego explosiona y le sale de dentro un alien que va matando a más gente. Y eso está ahí también. No se sabe exactamente... bueno, él ha reconocido alguna influencia, O'Bannon reconoció alguna influencia, pero claro, nunca... Al final todos los creadores van bebiendo de fuentes de inspiración, alguno va teniendo muchos van teniendo muchas ideas originales, pero por supuesto siempre tienes inspiraciones previas, homenajes, cuando no directamente fusilar y apropiarse. Esto, por ejemplo, el propio Quentin Tarantino es el maestro, y saco también a Quentin Tarantino por uno de los elementos que aparece en Alien, que aparece también en una película más o menos de la época, que es un remake, que es La Cosa, de Carpenter, y que lo hemos visto también en el propio Tarantino, que es lo de encerrar a la gente en un sitio, que toda la acción tenga lugar ahí, que no puedan salir. En el caso de Reservoir Dogs, como salir pueden salir, pero en el caso de Los Odiosos 8 no pueden salir porque hay una tormenta de nieve, y si nos damos cuenta, al final todo esto se reduce a lo mismo, que es el problema de quién es el traidor, quién es la amenaza que hay ahí dentro. En el caso, además de La Cosa, tanto la versión de Carpenter como la original de Navy o de Hawks, según las interpretaciones, está oculto. Sabemos que se puede transformar. ¿Quién de nosotros es el que lo lleva dentro? Y no quiero hacer más paralelismos con lo que hemos estado viendo estos 2 últimos años, de quién es de los que está aquí el que lleva la amenaza dentro, porque al final eso, vuelvo a lo que explicaba antes, es lo que te da terror. Si vas a un castillo solitario por la noche de tormenta, lo más normal es que te aparezca algún espectro. Pero si tú estás en tu casa tranquilamente en una reunión con amigos, que la amenaza esté dentro de un amigo en una reunión de lo más ordinario, pues eso te puede dar todavía más miedo, precisamente por lo normal, lo común, lo frecuente. Si eres un camionero espacial y haces una parada y recoges algo que se te queda pegado, y a partir de ahí empieza a desencadenarse todo, eso es lo que te da más miedo, sobre todo cuando no te puedes escapar, no puedes recurrir a nadie. En una nave espacial, en mitad del espacio, ¿quién te echa una mano? No hay guardia civil del espacio para decirle que te eche una mano, y en cualquier caso sería meter a 2 personas más en el problema, no sacar el problema. Al hilo de lo que estás diciendo, porque lo estamos todos bosquejando, pero no hemos llegado a ese punto de la nave. Yo creo que la nave es otro bueno, dice Alien, el 8º pasajero. Pues yo creo que hay 8 pasajeros, pero creo que hay 10 personajes. Claro, el gato. Uno es... No. ¿El gato? Pues sería otro. Hombre, el gato sería otro. Sí.
Uno es madre, que viene de HAL. El Siri. Y el otro personaje, que tiene tanto sentido aquí como pueda tener la ciudad en Blade Runner, que rodaría 3 años después Scott, es la nave, la Nostromo. La Nostromo es algo totalmente nuevo en el cine, porque... Bueno, había algunos precedentes, la película que hemos hablado de Dark Star 2001. Efectivamente, no, pero 2001, o sea, yo creo que este es el contrapunto de 2001, porque 2001 es una... 2001 es Apple y esto es Android, ¿no? Sabes que diferimos. Siri funciona. Hablamos de la... Te quiere matar, tiene una misión, es todo limpio, blanco, inmaculado. La estética aséptica, blanca, inmaculada, efectivamente, de 2001, que es una tecnología, incluso bella, pero cuando llegamos a Alien, pasando por otras previas, como por ejemplo estas que hemos dicho, la de Dark Star, y otra se llama Naves Espaciales, que también es... Misteriosas. Naves Misteriosas de Douglas Trumbull. Douglas Trumbull, normalmente director de fotografía y de efectos especiales, de una película Silent Running, gracias Paco. Y yo recuerdo haberla visto, lo he estado consultando, sería en el año 81, cuando la pusieron en la tele, un sábado por la noche, y yo creo que los que la vimos, con 11 años, y ya nos quedamos subyugados por la belleza de una película, en la que hay una nave que es el último vestigio de la vegetación del planeta Tierra, porque el planeta Tierra ya es inhabitable, hay unos pocos humanos que la están manteniendo, y llega la orden, que esto también bebe un poco de 2001, de acabar con aquello, porque ya qué sentido tiene mantener vivos esas plantas. Cerrad, apagad el invernadero y volveos. Y el protagonista Bruce Dern, el padre de Laura Dern, una de las protagonistas de Parque Jurásico, que ahora vuelve, se revela y dice que no, ¿cómo voy a acabar yo con los últimos vestigios de las plantas de la Tierra? Y ver cómo se desembaraza del resto de la tripulación, que la tripulación lo que quiere es terminar, pegarle fuego al invernadero y volverse a casa, acaba con ellos. Os voy a contar el final, pero es que es una película de los años 70, si no la habéis visto, se disfruta el camino, no solamente llegar a Santiago de Compostela. Y acaba con ellos sabiendo que su vida también está en juego, lo deja todo organizado para que haya unos robots que sigan manteniendo vivos el último vestigio vegetal de la Tierra, y ese final, con el invernadero espacial flotando en el espacio mientras suena Joan Baez, con 11 años, sin ser uno particularmente ecologista ni entonces, ni a lo mejor en el resto de su vida, te conmueve por dentro de una forma brutal. A lo mejor ahí le das ese sentido a la vida, que a lo mejor es justo lo que le estaba pasando a Ash, al robot de esta película, cuando, pese a ser una máquina, es capaz de comprender la belleza que hay en algo tan peligroso como una criatura de otro planeta a la que hay que proteger. Mutatis mutandis es algo parecido a lo de Silent Running. Tengo que proteger esto porque es precioso, porque es extraño y porque es único. Ya, pero es que mata. Ya, sí, pero es que fíjate qué belleza tiene esto que mata. Bueno, en realidad, yendo al argumento de la película, el androide, o el robot, como queramos llamarle, tiene la orden de la compañía de recuperar el espécimen a costa de cualquier cosa, no por su belleza, sino para utilizarlo como un arma biológica. O sea, que no es que quisieran preservarlo porque era una criatura hermosa, que lo era. No era por amor a la estética. Era para utilizarla como arma, y ese es otro de los temas también que aparece, que hablaremos después del tema, si quieres, de lo de la compañía. Pero volviendo al tema de la nave, o sea, la Nostromo es una nave icónica. He dicho que efectivamente que en 2001 son hermosas, son blancas, son muy limpias, pero aquí nos encontramos con lo que llegaron a decir ellos como una nave de camioneros del espacio. Querían hacerla tan real, dice, es como si fuera el futuro usado, una nave que se ha trabajado, que se ha vivido, que está sucia y que es efectiva. Tanto es así que si veis la película ahora y os imagináis que es una nave del futuro, salvo algunos elementos que tampoco están tan presentes hablo de lo digital, como prácticamente no hay nada digital, no se nos antoja antiguo cuando lo vemos. En algunas de las sagas posteriormente ves pantallas y dices, bueno, si esto está totalmente superado. Pero aquí no, aquí puedes seguir haciéndote la composición de que es una nave del futuro, de trabajadores, de camioneros del espacio, como ellos decían, que vienen de cargar de una
de una zona minera un material y que son meros trabajadores, no llevan armas, van sucios, son gente pues trabajadora. Y la nave es eso, la nave es otro personaje completamente, porque todo ocurre en ella y todo ocurre muy integrado en la nave, que al mismo tiempo se convierte en un escenario de terror, porque es donde caza el alien. Luego es una creación extraordinaria de Ron Cobb, que ha pasado a la historia también de estos efectos especiales por el diseño. Inicialmente no iba a ser de él, iba a ser de otro, de Chris Foss, pero que no acabó de... Chris Foss es el que diseña la nave en la parte exterior, digamos, pero luego en la parte interior tiene también una particularidad, y eso también lo sabe muy bien. Aquí intervino también, Ridley Scott, sí, porque intervino en el diseño igualmente. Es que eso es lo que iba a decir, que Ridley Scott, al provenir del campo de la publicidad, y además de saber contar, también sabe cómo debe contarse, y eso afecta a particularidades como la propia iluminación. Totalmente de acuerdo. En los estudios, normalmente, en los estudios de cine, el decorado llega a la altura del techo, y a partir de ahí lo que hay es un hueco con focos, porque lo que hace falta es que lo que capta la cámara esté iluminado. Una de las grandes rupturas de Ridley Scott, que también afecta a ese aspecto sucio y usado y oscuro de la película, es que no tenemos focos arriba, tenemos pequeñas luces repartidas de forma horizontal o incluso desde abajo en algún caso, también, sí. Y lo que tenemos es techo, y se ve el techo. Y además es un techo bajo, lo cual a Sigourney Weaver le ocasionaba algún problema de vez en cuando por su envergadura. En Internet hay alguna foto del decorado de la Nostromo desde fuera, que lo que se ve es un montón de madera, todos esos decorados se suelen hacer con bastidores de madera, y la parte exterior es listones de madera con una serie de pasillos y vericuetos que desde fuera ya te da una sensación de claustrofobia, de agobio y de angustia, porque ya percibes que eso muy grande por dentro no es. Y claro, cuando por dentro empiezas a falsear las tuberías, las conducciones, las rejillas y demás, en algunos pasillos, en otros sí que vemos que tiene más altura, que hay cadenas de la que cuelga el alien, sale por detrás la cola y demás, pero los pasillos por donde van corriendo ya son angustiosos por su propia concepción física, pensando primero en eso y después en que se vea. Es decir, primero vamos a colocar las alcantarillas, después soltamos a las ratas para que corran por dentro. Pero es que la alcantarilla tiene muy poca altura, es que no se ve. Eso ahora después lo arreglamos. Ahora ponemos unas cuantas lucecitas y colocamos bien la cámara para que con esa poca luz, además, juegue a favor de obra, que es que no queremos mostrar demasiado al monstruo. Entre otras cosas, lo que apuntábamos antes, que tiene que ver con el presupuesto, tiene un presupuesto importante, pero no muchísimo presupuesto, y hay algunas decisiones que redundan en la espectacularidad a pesar del bajo presupuesto relativamente para lo que se ve en pantalla. El jockey espacial que procede de la ilustración de Geiger, que es este señor que está sentado, una especie como de telescopio en la cara, donde se pone de manifiesto la biomecánica de mezclar la parte... Necronomon 5 pues, de Geiger, sí. De esa ilustración procede. Os recomiendo que lo busquéis para que veáis que bueno, la inspiración es clara. Esa mezcla entre la parte viva y la parte mecánica, eso en la película parece que es súper gigantesco, y es grande. Pero no tanto, y el truco es que los actores que interpretan a los astronautas cuando llegan a ese planeta y se adentran en esa nave y después descubren los huevos estos que hemos visto aquí, cuando pasan por ahí vemos a unos astronautas con su escafandra, una escafandra más con un diseño, también hay ahí un muñequito que lo muestra. De Moebius. Exacto, diseños de Moebius muy inspirados en algunas armaduras japonesas, pero dentro no había un señor de 1,80 m. Dentro había niños, en concreto los hijos de Ridley Scott, con lo cual si en lugar de tener un astronauta así de alto tienes un astronauta así de pequeñito, no necesitas hacer un escenario de 40 metros de alto, sino solo de 12, con lo cual el presupuesto se reduce. ¿Y el resultado? Pues en pantalla lo tenemos. Bueno, es curioso también lo que decías del set de rodaje. O sea, es verdad que no tiene, como es natural, las dimensiones que se antojan, porque a fin de cuentas es una película y es un escenario. Pero procuraron hacerlo tan sumamente real que era posible dentro del set acudir de unos espacios a otros. O sea, podían ir de la cantina a la sala donde estaba madre, de allí a la enfermería. O sea, los pasillos y las habitaciones donde se desarrollaban las escenas estaban realmente comunicados. Esa sensación de claustrofobia a la que has hecho alusión varias veces también la consigue de una manera brillante
y es rodando con la cámara al hombro. El propio Scott, el propio Ridley Scott, y por supuesto el director de fotografía, Derek Bartlett, los dos iban con gran parte del metraje, está rodado con la cámara al hombro, siguiendo a los personajes corriendo por la nave o siguiéndolos por los recovecos de la misma. Es realmente increíble. Y ese efectismo, lo has comentado también antes, yo creo que le viene a él precisamente como has comentado muy bien, de su etapa publicitaria. Yo tengo la teoría, afortunadamente para Scott, que todavía guarda eso, él empezó la publicidad. Él había hecho, bueno, dicen que miles de anuncios, yo creo que es excesivo eso, hablan de miles de anuncios, no lo creo. Pero le iba condenadamente bien, él tenía 2 empresas, una en Nueva York, otra en Londres, si no me equivoco, y había rodado para compañías muy prestigiosas los spots. De hecho, se fijaron en él por eso. El spot... Sé que no te gusta, pero Apple... También, ¿no? Bueno, pues el spot más famoso de la historia del Reino Unido, hace poco ha sido declarado así, se llama, es el de Pan Hobbies o Pan Obis. Os invito, de verdad, que lo veáis, porque ha salido hace poco otra vez reconocido. Es un spot de 1 minuto, rodado por Ridley Scott, que recuerda algo a los duelistas y algo a alguien también por la neblina. Bueno, el caso es que él nunca deja, en parte afortunadamente, ese espíritu de publicista, de conseguir el efecto, de contar las cosas muy bien y saber determinados momentos cómo reflejarlos, crear las sensaciones, las emociones. Ahora bien, eso lo consigue de continuo en 3 películas que son mágicas, que son las 3 primeras, Los duelistas, 1977, Alien, 1979 y Blade Runner, 1982. Y con todos los respetos para a cualquiera que le guste Ridley Scott, a partir de ese momento, para mí, Ridley Scott no realiza ninguna obra consistente en el sentido de continuidad. No hay una sola película de él que no tenga ese momento brillante. Como la propia Legend, que es una basura, si me permitís la expresión, tiene... Eso lo forma. Tiene spots, pero tiene spots dentro de la propia... escenas que son de un romanticismo y de una belleza en todas. En cualquiera de las películas que cojas, la propia Gladiator, la cena del trigo, la del unicornio en Legend, en cualquiera de sus películas hay algo. Algunas tienen mucho más, pero hay otras que quedan reducidas a meras anécdotas. Él, como digo, en las 3 primeras consiguió plasmar muy bien ese espíritu publicitario, pero después, no sé por qué, algo parecido a lo que le ocurrió a Coppola, Scott ya... ¿Por qué Coppola? Sí. Después de Apocalypse Now... Con la diferencia de que Coppola después ha hecho 4 cosas y Ridley Scott sigue haciendo... además con 2 películas... Sí, y evidentemente no se puede negar, como me dicen a mí con Woody Allen, y quien me dice Woody Allen, es que no me gustan las películas, se repite, pero es que cualquier película de Woody Allen, en mi humilde opinión, siempre tiene algo y está muy por encima de la media de lo que se dirige hoy día. Pero con él es igual. Tú no puedes decir, él es un artesano, hace cosas brillantes y tiene impronta de genio en algunas de sus películas. Destellos, pero no es continuo. No es Spielberg. Me parece más efectivo su hermano que falleció, Tony Scott, pues lo que también es publicista. Siempre se dice... Mucho mejor director. El hermano tonto de Ridley Scott y Tony Scott. El nivel, porque no tiene no tuvo esos altibajos. Quizá no tiene ese pico tan alto de genialidad, pero hacia abajo en ningún caso. Pero a ver, es que solo con esas 3 películas que hemos dicho podría retirarse. O sea, Los duelistas es una película que rodó con 4 perras y es lo que le permitió rodar Alien, que la rodó en principio con 4 perras, luego lo multiplicó por 3, de 4 pasó a 11 millones. Pero bueno, le dejaron, porque sacó 200 en taquilla. Bueno, sabía... Y lo que sigue sacando. No, lo que sigue sacando. Aquí tenemos merchandising y películas. Y películas y cómics. ajenas. Eso es. Y ahora serie de televisión. Eso no lo sabía. Sí. Estás tú para enseñarme, ilustrarme de cultura popular. Hará lo mismo que con la de Criados por Lobos, que los 2 o 3 primeros capítulos los dirigirá Ridley Scott, nos dejará alucinados y después ahora sí.
Pues sí, fíjate, ahí se le ven, en esa película, en esa serie, se ven destellos de esa genialidad que tenía y que, bueno, pues que, en mi humilde opinión, perdió. Ahora, Los duelistas y Alien y Blade Runner son, bueno, pues tres obras para retirarte. Igual que Coppola, que también es coetáneo en aquel momento, podía haberse retirado con Apocalypse Now y no haber hecho ciertas cosas. Haberlo dejado ahí. Yo creo que es debería haberlo hecho. Claro, él mismo ha sido su peor enemigo, lo hablamos el otro día tú y yo, su peor enemigo, porque al final, como los golfistas que compite con uno mismo, y jamás supo Coppola, desde luego, y yo creo que Scott tampoco tiene ese complejo de superarse. Todavía me queda algo, ¿no? Que todavía me queda algo por contar. Pero no acaba, a mí no me acaba de... Dicen que una retirada a tiempo es una victoria. Llevamos justo ahora mismo 1 hora hablando. Y antes de que nos echen de aquí, yo no sé si que le demos la palabra si hay alguien entre el público que quiera hacer algún comentario, observación, intervención. Ya, es que como tengo pánico escénico de ese... Bueno, pues sale un momento y baila aquí con nosotros. Sí, ahora, y desnudo. Ponte y se me aquí quita. con nosotros, Sí, a mí tampoco... ¿Ha dicho desnudo? Sí, venga. No, eso claro. No, que yo siempre he visto el bicho que lucha por su supervivencia, no he visto un bicho asesino en serie, como poníais el caso de la matanza de Texas. El pobre bicho, la única manera de sobrevivir es esa, introducirse en otro como un virus por ahí, que luego aprendemos que es inventado en un laboratorio. Y una pregunta, eso como comentario. ¿El nombre de la nave Nostromo viene de algo? Sí, de la novela homónima de Joseph Conrad, que es una localidad de un país inventado, que es una mezcla de Nicaragua y Panamá, no sé, Panagua o algo así, como se llama el país, y esa es la ciudad en donde transcurre la acción, y que es por lo visto se ve que es una novela de las preferidas de Ridley Scott. Sí, es un relato corto de 1904, Nostromo, como muy bien ha dicho Antonio. Hay un error muy extendido. No, pero Nostromo es el nombre protagonista. Sulaco, que es luego el nombre de otra nave, es el nombre de la ciudad. El Sulaco es el nombre del puerto, que coincide con el nombre de la nave de la siguiente película. Pero Nostromo es el mote del protagonista. Pero la novela se llama así, la de 1904. Hay mucha gente que cree que la nave viene del nombre de la nave, del barco, del corazón de las tinieblas. No es así. De hecho, yo lo he visto escrito en sitios pues, con cierto... No es así. Viene de esa... pero es verdad que Aliens es un viaje a ese corazón de las tinieblas. No hemos hablado de la compañía, pero también está ahí. Sí. Esa idea la llevaba la corporación Weyland-Yutani, al final, en cierta forma, es también un trasunto de esa compañía que es la que hace que el protagonista de estas novelas de Joseph Conrad se adentre en esa jungla y que luego uno de los GIFs seguramente más famosos es Von Marlon Brando tumbado diciendo el horror de la película de Coppola de Apocalypse Now, y al final es que eso es lo que encuentras cuando llegas al corazón de las tinieblas en medio de la jungla buscando otra cosa que es tu corporación Weyland-Yutani la que te manda, y al final indefectiblemente lo que encuentras es el horror. En este caso el horror que te come, pero que es por su naturaleza, como tú bien dices, no es malo, es que lo han dibujado así. Hay una crítica, que tampoco se ha escrito mucho de ello, pero hay una crítica también a las grandes corporaciones. También tiene sentido la relación con Conrad, que precisamente en el corazón de las tinieblas lo que critica es la existencia de que también existe esa compañía en la de Nostromo, en la novela, es una compañía de estas decimonónica, que una multinacional de la época que explota, que extrae, que chupa la riqueza y para la que su gente es absolutamente prescindible. Lo mismo que ocurre en Alien. O sea que sí, la relación entre las dos novelas con la película es muy clara. Bueno, y Los duelistas, otra curiosidad, está basada en un relato también de Joseph Conrad, que es una maravilla. Y además, por cierto, inspirado en hechos reales. Sí, es verdad. Dos militares que en la época de las guerras prusianas se iban encontrando de batalla en batalla y se iban retando a del ejército de Napoleón, los dos. Sí, una maravilla de película. ¿La habéis visto, Los duelistas? Pues eso es una... de hecho, como parece el cuadro este, ¿cómo se llama? Friedrich. Sí, el del... Caspar David Friedrich, el del caminante, ¿no? ¿Cómo se llama? El que estaba mirando las nubes. Sí, el paseante de las nubes, sí. No, ¿cómo se llama? Bueno, ¿Sabéis la imagen que es que se ve un cuadro romántico de
de 1800 y poco, que se ve un señor contemplando un paisaje, lo tengo apuntado, con unas nubes, y está así con uno de los brazos en jarras y contemplando... El caminante sobre el mar de nubes. Es un cuadro, probablemente es icónico en la historia del arte, y es un ejemplo del romanticismo. Se le ve subido en una montaña mirando un valle que está cubierto de brumas que están en Los Duelistas y que está también en Alien. Y si estáis viendo la serie Severance, Separación, en Apple TV, aparece un homenaje a ese cuadro. Y al final lo que se trata, precisamente en esa película, en la de Los Duelistas, que es como trabajó Ridley Scott, e insisto, en su procedencia del campo de venderle a alguien algo, era tomar como referencia cuadros y decir, quiero reproducir, no tal cual este cuadro, que en algunos momentos sí, pero lo que se ve o cómo se muestra en este cuadro, lo quiero llevar a la pantalla. Y de hecho, bueno, hay en internet alguna página que te va haciendo el recorrido de qué cuadros, momento de esta película se parece, o sea, de esta en concreto, de Los Duelistas, se parece a qué cuadro, para que veamos la inspiración. Y por hacer también un poco el contraste con, hemos hecho 2001 y con Alien en cuanto a limpieza y suciedad, también Stanley Kubrick con Barry Lyndon buscaba algo parecido, que era trasladar al cine lo que durante siglos se ha hecho en la pintura, aunque tenga que prescindir del foco. La reconoce también como influencia, efectivamente, Barry Lyndon en Los Duelistas, que de verdad que es una película que merece la pena y no muy conocida, es una maravilla. A ver, vamos a hacer una pequeña encuesta. Levantad la mano todos los que hayáis visto Alien, la primera. Que no la ha visto, no pasa nada. Bien. Vale, pues las dos personas que no han levantado la mano ahora nos van a invitar a todos a cenar como penitencia. Y los que hayan visto la última, Covenant, vale. Y los que hayan visto alguna de las dos que hay de Aliens contra Predator. Bien. Otro personaje icónico también de la... ¿Y los que piensen que empiezan a sobrar películas de Alien? Madre del amor hermoso. Entonces, que levante la mano el que esté interesado en que se vaya a hacer una serie de televisión de Alien. Pues depende de quién la ruede. Bueno, hay algunos. Bien, buena pregunta. Pues yo sí, si no tenéis, porque creo que a las 9 no nos echan, si no tenéis ninguna pregunta más, alguna observación, comentario, duda, que nos quedan todavía 9 minutos, por ahí. Aliens. Pues a mí me encanta. Eso, podemos hacer una cosa, que es... Eso, no sé si responder en los 5 minutos que nos quedan o comprometer a Juanjo para venir otro día. Bueno, yo te digo, te contesto, mira, es una de esas, todos tenemos recuerdos de la infancia del cine. Esta película, esa ya sí la vimos en el cine. Esa sí la vi en el cine, del año 86 me parece que es. Esa sí la... 84 o 80... Sí, 84. Parece, sí. Bueno, yo estaba en EGB, cuando existía EGB, y fui a verla con varios amigos. Estuvimos no sé cuántos días comentando la película, porque al final era dar el salto de enfrentarse a una criatura que apenas aparecía y que era indestructible y que se carga a toda una nave, a de repente llegar a un planeta, marines fuertemente armados, con un tanque, con armas de última generación. O sea, eso, claro, no estamos hablando de la calidad autoral de la película, que algo tiene porque está Cameron en sus comienzos, y Cameron es un director muy interesante. Pero hablo como película de acción, como divertimento, es una maravilla saber esa película y yo me acuerdo cuando la vi y bueno, con muchísima... con un muy buen recuerdo de haber disfrutado como un niño que era. Vamos, tendría 10 años yo en ese momento en el cine. Me gustó mucho. No sé los demás lo que dirán y lo que dirá el maestro Rentero, pero a mí me encantó. Eso sería también un tema interesante, que es analizar cómo cada autor que ha ido pasando por la saga de Alien ha ido sembrando un poco de lo que llevaba. Es lo que decía Drácula cuando llega alguien a su mansión, que es: entra libremente y por tu propia voluntad y deja parte de la felicidad que traes contigo. Pues los directores han ido pasando por la franquicia de Alien, incluso el propio Ridley Scott, que ha sido recurrente, ha sido guadianesco en esto, pero Cameron ha aportado acción, espectacularidad.
Fincher, oscuridad completa y con una película plagada de dificultades en su producción. Pero Además, renegó de ella completamente. Bueno, a ver, si no tienen ningún poder, nada más que el de decir acción y corte, como para no renegar. Pero aún así la película se deja ver y propone una visión peculiar. Y luego tenemos, después de Delicatessen, tenemos Jean-Pierre a Jean-Pierre Jeunet, que nos propone una ampliación del universo también interesante. Y ya con las últimas películas, Ridley Scott retoma, reinterpreta, y sobre todo con sorpresa, porque Prometheus, mira que no estábamos insistiendo, pero esto va de Alien, ¿verdad? No, nada que ver. Claro que tiene que ver, lo que pasa es que el elemento sorpresa no estaba mal. Es como alguna otra película de la que no vamos a hablar, con Shyamalan de por medio, que hasta que no termina la película dice, que esto es una segunda parte de algo. Y ese elemento sorpresa, mantenerlo es interesante. Y si acaso lo dejamos aquí, sobre todo porque me estoy refiriendo a Prometheus, y el miércoles que viene, gracias a la Biblioteca Regional, vamos a estar aquí Ramón Monedero, que estaba antes por aquí, pero no sé si se ha marchado, y un servidor para continuar hablando de Alien, sobre todo de Prometheus, y sobre todo de la vinculación que tiene Alien con Lovecraft, que hoy lo hemos apuntado ligeramente, pero ahí hay muchos primigenios que cortar. Y nada más, agradeceros que os hayáis portado tan bien, que están calladitos, sin dar patadas, y agradeceros la asistencia y sobre todo agradecer a la Biblioteca Regional la invitación. Muchas gracias. Efectivamente. Acabas de escuchar otro episodio de BRMU Podcast. Suscríbete, dale a me gusta y comparte. Ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo audio. Adiós, tonto portentino, que jamás volveré a pasar.